grafica voltaje base emisor contra la corriente de base. Les pregunto, ¿ya la vimos o no? Sí, en ese estábamos, profesor. Diodo Zener. Ajá, que parece que en esta juntura base emisor parece que grafica un diodo, ¿qué? Zener. Un diodo Zener. Entonces la pregunta que haría a continuación es que si ya la vimos, es decir, ya es el dibujito de curva, ¿con qué circuito se hace la curva? Sí, de hecho creo que la compañera fue la que lo tuvo bien. Sí, la resolvió, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo se conecta el osciloscopio? Sí es la pregunta, así verbalmente me lo pueden decir, en paralelo, ¿con qué se conecta cada canal? El uno en paralelo con la base y el emisor, y el Y o 2 en paralelo con la resistencia de la base. Exacto. Y si esto ya lo hicimos, pues ya ahí la llevamos. Entonces esto es de las cosas que vamos a hacer dentro de la práctica. Esto sí, pues de plano lo vamos a hacer simulado, al menos que alguien, creo que alguien sí me reportó que tiene osciloscopio. Ojalá y lo pueda hacer con el osciloscopio. Tendría mejor calificación, ¿no? O sea, bueno, me demostraría que lo puede armar. Por lo pronto, pues lo demás lo vamos haciendo con ahora sí que con lo que tengamos, ¿no? En este caso mínimo con un transistor y con resistores. Entonces, la siguiente pregunta que les haría yo, ya vimos algo de la polarización, que por cierto yo les dejé un trabajo en el cual, me acuerdo que dicté, creo, cuando menos 3 formas de polarizar al transistor. Una era por divisor de voltaje, ¿sí se acuerdan o no? Sí. Entonces, no sé si ya hicieron esa tarea, sinceramente no, ahorita tengo que calificar entre hoy y mañana, ya no me queda más tiempo que entre hoy y mañana tengo que calificar, y sobre todo ustedes que no he calificado casi nada. Entonces, tengo que echarle ganas. Entonces, la pregunta es que si hicieron esta tarea de polarización, se llama polarización, que es teórica y que es práctica. Sí, pero práctica, ¿cómo? La práctica es comprar el transistorcito, comprar el transistor, tener una fuente y calcular los resistores, los valores de los resistores en las distintas configuraciones, o más bien, ya se las dejo entre comillas más fácil, la más sencilla de tal manera que les dé lo que nosotros pretendemos, es decir, yo les dije que el voltaje colector emisor, ¿cuánto debe de valer? 5 volts. 5, y la corriente de colector debe de valer 10 miliamperes. 10 miliamperes. Haz de cuenta que hacen sus cálculos del circuito más sencillo de todos los que les mandé, así ya hacemos la tarea, digamos, más sencilla, y entonces ya está demostrado. Aquí con mi voltmetro mido ¿cuánto? 5 volts, o 4.9 por decir algo, que no sea muy exacto, pero bueno, que se parezca. Y la corriente de colector, ¿cuánto debe de valer? 10 miliamperes. Si no es el caso, pues yo ajusto la resistencia de base o lo que esté polarizando a la base. Si es un divisor de voltaje, bueno, pues ajusto el divisor de voltaje, etcétera, etcétera. No sé si quedó claro hasta ahí. Eso es lo que deben de entregar. ¿Ya lo hicieron o no? Pues falta la parte experimental. Qué gacho, porque ya deberían de haberlo entregado. No, pues les voy a poner 0, compañero. ¿Esa no la había dejado para mañana? Sí, creo que sí, para mañana, efectivamente. Sí, yo según tengo entendido que había que entregarla mañana. Ok, entonces para mañana, pues hágala, ¿no? Porque todavía esto lo voy a tratar de calificar. Simulado. No, simulado no. No tengo ese transistor. Pues hay que conseguirlo, vamos a ver así. Si las engacha o no las engacha, compañeros. Tengo uno que es 2N3906. Si es NPN, perdón. Sí. Con ese, échalo a andar. Nada más consigue su hoja de datos, más o menos cuánto es su ganancia, y pues lo echas a andar. ¿Sí quedó claro o no? Sí.
Ya hice el intento de calcular la resistencia de base y resistencia de colector en un circuito sencillo, digamos. Sí, profesor. ¿Ya? Entonces, con eso, ¿no? Entonces, el día de hoy fíjense bien, les voy a poner un circuito real. Ya lo habíamos visto al principio del curso, pero me voy a apoyar en él y me van a decir cómo opera este circuito y qué corrientes, qué voltajes maneja. Ajá. Lo importante es aplicar así que el ingenio, y ahí ya dominaríamos las zonas de trabajo del dispositivo, en este caso del transistor bipolar. Entonces, el circuito que les voy a mostrar a continuación es un circuito de un transreceptor, es decir, es un transmisor y es un receptor. Es todo un rollo, ¿no? Le platicaba al otro grupo que la verdad tuve la oportunidad de elaborar en la Secretaría de Marina, y como es del gobierno, yo le echo la culpa al gobierno a todo, ¿no? Pero bueno, pues hubo oportunidad que en lugar de trabajar me pusiera a estudiar, increíble, ¿no? Yo ya había acabado la carrera, pero para poder resolver problemas me puse a estudiar, y entonces, ¿qué agarraba? Pues antes de darle mantenimiento a los equipos, pues yo leía los manuales, y entonces me daban esa oportunidad, o sea, nadie me llamaba la atención, entonces yo me ponía a leer los manuales y posteriormente hacía mi trabajo, que era darle mantenimiento, ya sea preventivo o ya sea, ¿qué? Correctivo. Entonces, pero yo ya dominaba el aparato. Entonces, pues ahorita que abrí este diagrama, bueno, la otra vez que abrí el diagrama, pues ya ni me acordaba, dije, Dios mío, ya ni me acuerdo. Entonces le tuve que dar una leída rapidísima y entonces se los expongo. ¿Les parece? Entonces ahí va, ¿no? Permítame un segundito. Déjame ver dónde está. Material. Aquí está. Entonces me indican, por favor, en cuanto se vea, ¿no? Por favor, Sote. ¿Sí lo ven ahorita el diagrama? Sí, ya se ve. Ya se ve. Entonces, fíjense bien. Bueno, hay una bola de transistores y otros dispositivos. Pues yo creo que todos ya los dominan, es decir, pues ya los conocen. Están los transistores bipolares, que en su mayoría son NPN. Por ahí vi unos PNP. Si los ven, el Q4 y el Q5 son PNP. ¿Ya lo vieron? Ahí está, el 4 y el 5 son PNP. Pero de ahí en fuera la mayoría son transistores NPN. Son muy típicos. Es de un transreceptor gringo, que lógicamente lo tiene México. Bueno, lo tenía, ahora ya ni lo tiene, yo creo. Ya ni existe. Pero bueno, no lo sé, la verdad. Pero bueno, lo que voy a hacer es trabajar con el Q6. ¿Sí lo ven el Q6, el transistor número que dice Q6? Sí. 2N. ¿Es el que está hasta la izquierda? A la izquierda, 22, 22. Entonces, fíjense bien lo que voy a ir describiendo. Nos va a dar idea de varios conceptos que quiero transmitir el día de hoy, a ver si los alcanzo a cubrir todos. Lo primero es la polarización del dispositivo, cómo está polarizado. Entonces, fíjense bien lo que dice. En primer lugar, ¿qué resistencia de colector tiene? Bueno, ¿cómo se llama y qué valor tiene? El Q6, repito. Sería R7. ¿Y vale? 3.3 kilos. Sí, que le ponen kilos, pero es kilo ohms, ¿eh? O sea, lo hicieron a mano y son gringos, ¿eh? O yo ni sé ni la historia. Yo digo que sí es gringo. Es decir, no está dibujado por un mexicano, sino que lo dibujaron los gringos, militares gringos. O sea, imagínense los aparatos que tenemos, bueno, que teníamos en ese tiempo. Pero bueno, ahí está. Después, ¿con qué está alimentado? A ver si alguien lo describe, lo que entienda. ¿Qué dice en la parte de arriba encerrado en un rectángulo? ¿Qué dice?
¿Qué alcanzan a ver? Pues 12 volts. 12 volts, entre paréntesis, ¿qué dice? ¿Una letra qué? Sí. Entonces quiere decir que allí cuando uno apretaba un botón, yo me acuerdo que apretábamos el botón del micrófono, porque transmitíamos voz, entonces en ese momento el transreceptor alimentaba a esos transistores, porque no es el único. Ahorita yo me estoy fijando en Q6, pero alimentaba varios transistores. Los alimentaba con ¿cuántos volts? Con 12 volts en transmisión, y en cambio en recepción, no sé si vean qué dice abajito. Aunque no se entiende muy bien, pero espero que ustedes sí lo vean. 0 volts. Bueno. 0 volts en recepción. Hagan de cuenta, cuando él estaba en recepción, estos transistores pues se polarizaban con 0 volts. ¿Está claro? Pero cuando transmitía, cuando entraban en acción esos conjuntos de transistores, que repito, nada más estoy viendo el transistor número Q6, digamos, o tratando de ver el ¿qué? El Q6. Bien, entonces me voy para abajo. El emisor, ¿hacia dónde está conectado? El emisor, según lo indica ahí hacia tierra. Hacia tierra. Y la base tiene una resistencia de base de ¿cuánto? Que ni le entiendo que si sea un 8 o un 6, la verdad. R6 o R8, creo que es R8. Pero bueno, ¿cuánto vale? 100 kiloohms. 100 kiloohms. Ahora fíjense lo que dice este punto, el rectángulo nuevamente. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien que lo alcance a leer? ¿Qué valor tiene ahí? Bueno, más o menos, aunque nada más me digan qué letras son. ¿Qué dicen? 12 volts en CW o FSK. Exacto. Y luego abajo dice ¿qué? 0 volts DC y a otros modos. En otros modos, ¿no? ¿Está claro? Entonces, pues era un relajo, ese era un transreceptor, repito, tantito estaba como transmisor, tantito estaba como ¿qué? Como receptor. No es como nuestro celular, que materialmente como está multiplexado, yo puedo estar transmitiendo y puedo estar recibiendo simultáneamente. Entonces era un transreceptor, o transmitía o recibía, no hacía las dos cosas. Y pues así se maneja, ¿no? La milicia así lo maneja, por cuestiones de seguridad incluso, ¿no? Aunque la tecnología ya avanzó a que la transmisión sea bidireccional, pues de todos modos, por seguridad se hace unidireccional. Y entonces, por ejemplo, ¿no? Para que tengan idea, ¿no? En el tiempo que yo trabajé ahí, que no quiero decir cuántos años tiene de eso, tiene muchos, muchos años. Hago las cuentas y hasta siento feo de la cantidad de años que han pasado. Y entonces en ese tiempo todavía estaban en telegrafía, imagínense. ¿Saben alguien qué es la telegrafía? ¿Qué es? Otro medio de comunicación. Sí, pero fíjense, sí tienes idea de cómo se hacía la telegrafía. Es muy clásica. Sí, más o menos. Pues incluso quién fue el inventor de la telegrafía, por cierto. Ese no lo sabemos, yo sí me lo sé. ¿Marconi? No. Tesla. No, es Morse. Morse. Edison. No, Morse. Samuel L. Morse, creo que se llama. Bueno, señor. Bueno, pues la telegrafía consiste en que tenían una llavecita mecánica, electromecánica, y le estaba uno pegando, y entonces ya del otro lado se recibía, que precisamente se llama el código Morse. Y entonces así se transmitía a la Marina. Dije, Dios mío, y yo trabajé ahí y decía, ¿por qué, Dios mío? Tanta que nos dieron en la escuela, tanta tecnología de transmisión, y eso es todavía ahí con ¿saben cómo le llamaban a los operarios? Les decían taca-taca. Entonces sí, pues ni hablar, ¿no? Entonces así recibían cursos de telegrafía.
y yo tuve la oportunidad de dar cursos de electrónica en otra aula, o sea, ahí nació mi vocación de dar clases, di clases en la Secretaría de Marina, o sea, yo trabajé en los transreceptores, en las antenas y todo ese relajo, y luego me dijeron, no, pues da un curso, le digo, ay, no inventen, yo ni sabía dar nada, no tenía didáctica ni nada de esto. Entonces, bueno, el chiste es que di ya las clases y daban de manera simultánea los cursos ¿de qué? De electrónica y comunicaciones, y se daban cursos de telegrafía a otros compañeros. Pero bueno, el chiste es que este transreceptor es unidireccional. Entonces, ¿qué quiere decir lo que la compañera tan amablemente nos leyó? Dice 12 volts en onda continua, eso quiere decir CW, o FSK quiere decir, es una transmisión digital. ¿Transmisión qué? Digital. FSK quiere decir frecuencia, interruptor y llave, es decir, modulación por conmutación de frecuencia. Ni me acuerdo, imagínense qué mal. Y eso lo van a ver en comunicaciones, ¿eh? También en electrónica se ve, sí, lo tenemos que ver, pero ya los ven los especialistas de transmisores y receptores, precisamente en nuestra área de electrónica. Pero bueno, ¿sí quedó claro? Entonces, finalmente yo les voy a presentar un dibujito que ya hice, medio feo, pero bueno, ya lo hice, en el cual se presenta este mismo transistor Q6, pero pues ya nada más, ahora sí que apartado de todos los demás transistores. Se los voy a mostrar, ¿no? Permítanme un segundito. Este no es, vamos para atrás, para atrás, para atrás. Es este. Entonces, fíjense bien, está en modo transmisión. Dado que está en modo transmisión, el voltaje allá arriba, ¿cuánto vale? 12 volts. 12 volts. El resistor de colector no lo cambié, vale ¿qué? 3.3 kilo ohms, pero creo que la regué. Aquí sí le cambié. ¿Alguien se acuerda cuánto valía el resistor de base? Es cuando me doy cuenta que ni me estaban haciendo. 180 kilo. ¿Cuál? ¿El del diagrama? El 100 kilo ohms. original. El del diagrama, 100 kilo. 100 kilo, sí, ya, sí es cierto. Yo hice trampa, yo tampoco me acordaba, pero ya lo vi en el diagrama. 100 kilo ohms. Entonces, fíjense en qué consiste el ejercicio. Es decir, bueno, ya para no meterme en broncas de transmisión ni nada de relajos, yo sí quisiera decirles, así de manera sencilla, en qué zona estará trabajando este transistor, en qué zona. Recordando que las zonas o regiones, perdón, de trabajo del transistor, ¿cuáles son? ¿Sí se acuerdan cuáles son? La activa y la de corte. Una es la activa, tienes razón. ¿Otra? Sí, la dijiste La de bien. corte y La de la de corte. saturación. ¿Y la de saturación? Son 3 zonas. Entonces, dado eso, suponiendo que estuviera en ese momento así el transistor, porque finalmente nos damos cuenta que no está así, sino que pues está cambiando, depende de lo que yo esté comunicando, ¿no? Si comunico voz, se pone de una forma. Si comunico, ¿cómo se llama? Datos, se pone de otra forma. O sea, este transistor no se queda ahí pasivo en una sola posición, pero ahorita yo ya la fijé en una sola posición. ¿Cuál es esta posición? Está transmitiendo 12 volts, está en onda continua, 12 volts, y entonces ya queda polarizado el transistor. Entonces la pregunta es, ¿en qué zonas lo metí? ¿En la activa, en la de corte o en la de saturación? ¿Y cómo lo podemos saber? Pues ni modo, tenemos que conseguir datos del transistor. ¿Qué dato nos serviría? Y lo bueno es que tenemos a disposición su matrícula. ¿Qué dato nos serviría? De lo El que hemos voltaje. manejado. Bueno, ya tenemos los voltajes, perfecto, pero del transistor, específico del transistor. En primer lugar, ¿sí viste que ya le puse la matrícula?
La matrícula es ¿qué? 2N 2N 2222. Esa es la matrícula, perfecto. Pero ahora la pregunta, si yo tengo la matrícula, acudiría a la hoja de datos, pero la pregunta es, ¿qué sacaría de la hoja de datos para lo que estoy tratando de deducir? ¿En qué zona está trabajando este transistor? ¿Sí me van a entender? ¿Qué datos sacarías de la hoja de datos, valga la expresión? Porque nos hace falta, todo lo demás lo tenemos los voltajes que está siendo alimentado, tenemos, ¿cómo se dice? Los valores de resistencia, pero no tenemos una característica importante del transistor. ¿Cuál sería? El parámetro. ¿Qué parámetro sería el que nos falta? La corriente de corte y el voltaje base emisor. No, en el voltaje de base emisor te lo paso, que es típico también 0.7. Cuando esté operando en región directa, en polarización directa, perdón, 0.7 volts. Ese ya lo tenemos. Pero ¿qué más? De la hoja de datos, compañeros. Ya lo manejamos. Y si no, Pamba, porque si no, Pamba para mí, que no, que estoy mintiendo, ¿no? Yo ya digo que ya lo vimos. ¿Qué parámetro es? ¿La ganancia? Beta. La ganancia. ¿Cómo se llama la ganancia? ¿Cómo la especifiqué yo? Como H, ¿qué más? HFE. Mayúscula. Entonces quiero de favor a alguien que de pura suerte encuentre la hoja de datos de qué? Del transistor 2N2222, pero que me localice ¿qué? La HFE en la hoja de datos. Que me la pase, por favor. FE, ¿no? F mayúscula, por cierto. FE, no la minúscula. Es la mayúscula. Es la ganancia de corriente directa. Ganancia en corriente directa. HFE. ¿Cuánto vale? Debe ser la típica, preferentemente, si no la que consigamos, ya que. Entonces la corriente de la base en polarización directa generalmente es 0.7. No, voltaje de base emisor. Ah, voltaje de base. Aquí dice, no tiene unidades, ¿verdad, profesor? No tiene unidades, recuerda que ¿qué es la ganancia? ¿Qué es la ganancia? Corriente de la base sobre la corriente del colector. Al revés, corriente de colector entre corriente de base. Por lo tanto, amperes con amperes se cancela. Bueno, dice que aquí que la máxima es de 100 y la mínima varía dependiendo de la temperatura y las corrientes que tenga. Sí, entonces la máxima de 100. 300. Júramelo, el 22, ay Dios mío, se me hace muy altas, te lo juro que se me hace. Sí, es que trae varios valores por la corriente de colector. Pero dice que, por decir, la corriente del colector cuando es igual a 0.1 miliamperes en corriente directa y el voltaje de colector emisor de 10 volts en corriente directa vale 35. Pero conforme va aumentando la corriente del colector, va aumentando también ¿la ganancia? La ganancia. Ah, ok. Bueno, pues ni modo, utilizamos la más chiquita. Por decir algo, ¿no? Porque pues no lo puedo hacer, o sea, yo no fui el diseñador de esto, o sea, alguien se echó el diseño, sí, ya me di a entender, y entonces ocupó la que le convino, de tal manera que para lo que se iba a aplicar, finalmente se aplicó para en un momento determinado estuviera transmitiendo y en un momento determinado estuviera recibiendo, entonces ni modo, así lo dejamos, ¿no? 35. Y entonces lo que quiero es que me digan qué corriente de base tiene, qué corriente de colector y por lo tanto qué voltaje colector emisor podríamos deducir que tiene y por lo tanto saber en qué zona trabaja este dispositivo transistor. Entonces, de todo esto que les dije, ¿cuál sería más fácil, entre comillas, calcular la corriente de colector, la corriente de base
o el voltaje colector emisor, dado los datos que tenemos, La corriente del colector. Vamos a ver, la corriente de colector, ¿cómo la calcularías? Dime una ecuación para obtener la corriente de colector. IC, ¿verdad? Le voy a llamar IC. ¿Es por ley de Ohm? ¿Sería por ley de Ohm? Exacto, dímela. Voltaje del colector entre la resistencia del colector. Voltaje de la resistencia de colector, no del colector, de la resistencia. Es decir, la diferencia de potencial entre el resistor de colector. ¿Está claro? Y lo voy a poner así. Voltaje del resistor de colector, ¿entre qué? La resistencia del colector. Exacto. De estas dos variables, ¿cuál sí tienes ya como dato? Porque pues, el diagrama no los dio. La resistencia. Ya la tenemos, colector. Ya la hicimos, ya al menos ya tenemos una, perfecto. Pero nos falta la de arriba, es decir, la del numerador. ¿Cómo la obtendrías? Y sí, bueno, pues la idea es encontrar lo que me están solicitando. Entonces, ¿cómo obtendrías el voltaje en el resistor de colector? ¿Qué voltaje habría en el resistor de colector? Es la diferencia de potencial, compañeros. En la parte de arriba, ¿qué voltaje hay del resistor de colector? Sí, sería la diferencia. Ajá, la diferencia. ¿Cuánto es la de la parte de arriba del resistor de colector? En el dibujito se ve. 12 volts. 12 volts. Y luego, en la parte de abajo, ¿qué voltaje tiene el resistor de colector? 0.7. No. 12 menos, pero dame nombre, porque ahí no tenemos valor, por desgracia no tenemos valor. ¿Qué voltaje hay? El voltaje del emisor. Aquí lo voy a poner aquí, mira, en color rojo. ¿Qué voltaje hay de aquí a tierra? ¿Sí lo ven o no? ¿Es voltaje colector emisor? Voltaje colector emisor. Y ya bailó el asunto. ¿Por qué ya bailó? A ver, ¿quién me dice por qué ya bailó? Ya no pudimos resolverlo por ese lado. ¿Por qué? Falta el voltaje del emisor. Falta el voltaje de colector emisor. No lo sé, es lo que quiero obtener. Entonces ya bailó el asunto. No sé qué voltaje tenga el colector y el qué. Y el emisor, no lo sé. ¿Quedó claro o no? ¿Hasta ahí dudas? Pero ya es un intento. Es un intento. Por lo tanto, no me voy sobre esa corriente. Olvido la corriente de qué. Del colector. Ni modo. No, guárdenla ustedes en su libreta, eso sí, ¿no? Porque esas ecuaciones sí nos van a servir, pero no ahorita. ¿Por qué? Porque ya nos faltó una incógnita. Ya nos faltó, ya no tenemos un dato ahí, entonces no lo podemos hacer. Entonces nos vamos, ¿por cuál corriente? ¿Por la corriente de base? A ver, échense la ecuación de la corriente de base. Podría ser el voltaje del resistor de base sobre el resistor de base. Ya está. Voltaje del resistor de base entre la resistencia que tenga el resistor de base, que sí la tenemos, ¿no? Entonces la pregunta ahora que les hago, ¿el voltaje del resistor de base lo podríamos obtener o no? Porque si no ya bailó el asunto, ¿no? Dice, no lo podemos obtener tampoco, entonces sí ya no tuvimos. Pues serían los 12 volts menos el voltaje base emisor. Que sí lo sabemos, porque yo lo tipifiqué. O sea, y sí es cierto, no es mentira. Es muy próximo a ¿cuánto? A 0.7.
0.7. Entonces ya tenemos el resultado de la primera corriente, ¿ya se dieron cuenta? Entonces tienen que dividirme, por favor, ¿qué entre qué? 11 punto, ¿qué era? 11.3, ¿no? Sí, 12 menos 0.7 es 11.3 sobre 100K, por favor, échenselo, ¿no? Esa división. ¿Cuánto sería la corriente de qué? Apenas estamos obteniendo la corriente de qué? ¿De base? De base. 113 microamperes. Amperes, ¿eh? 113, no se les olvide, 113 microamperes. En ese momento, cuando estoy transmitiendo CW, estoy diciendo que la corriente de base vale perdón, repite, 113. ¿Sí, va? Sí, profesor, 113 microamperes. Ahí está ya. Y entonces, ¿qué podríamos obtener? Dado que al menos ya hicimos una de ellas, apenas una de ellas, pero ya es ganancia. Ya podríamos obtener la corriente del colector, Dado que, ¿qué? que tenemos la ganancia. La ganancia. Entonces, por favor, calcúlenla, ¿no? Bueno, dígame el despeje, ¿no? ¿Qué tenemos que dividir entre qué? ¿O cómo es? ¿Es división o no? Sí, es multiplicación. Sería la corriente del colector es igual a HFE por sí. IB. Exacto. Por favor, échense esa multiplicación. ¿Qué van a multiplicar? 113 microamperes. ¿Por cuánto? No es cierto. 35, ¿verdad? 35 por 113 microamperes. Entonces, échense esa multiplicación y me la dan preferentemente, creo que da en miliamperes, creo. Sí, 3.9. Sí, ya directamente da 3.9. 3.955. Ah, pues sí es notorio. 3.95 lo dejamos, ¿no? 3.95, ¿qué? Miliamperes. Y aquí viene la broncota que nos metimos. ¿Ya podríamos obtener el voltaje en RC, sí o no? El voltaje en el resistor de colector RC. Sí, ya podríamos. Entonces, ¿cómo se obtiene esto? Ley de Ohm, simple ley de Ohm. Dígame la ley de Ohm para hacerlo. Sería multiplicar la corriente. No, ¿qué necesitamos, profe? El voltaje en el resistor de colector. Ah, sí. La resistencia del colector por la corriente del colector. Échense esa multiplicación, por favor. Es decir, deben de multiplicar 3.95 milis. ¿Por cuánto? 3.3 kiloohms. Exacto. Corriente de colector igual. No es cierto, corriente de colector. ¿Sí, va? No. Voltaje del resistor de colector, perdón. ¿Cuánto vale? 13.05 volts. Y ya bailamos, ¿no? 13.0 ¿qué? 0.5 volts. 13.05 volts. Y entonces, ¿qué dirían de esto? O sea, sorpresota, ¿no? Porque repito, yo no lo diseñé, eso ya estaba hecho. Entonces yo debo de trabajar con lo que tengo, pero llegar a conclusiones. ¿Qué dirían de esto? Dicen, no, inventen, ¿no? Algo anda raro ahí. ¿Qué dirían? Sí, porque si se hace la diferencia, daría un voltaje negativo. ¿Sí? ¿Cómo es posible que yo esté alimentando con 12 y sin embargo en el resistor de colector cuánto hay? Mayor voltaje. Más, un volt, 1.05, hasta está pasado, ¿no? Sin hacer muchos aspavientos, decir, bueno, pues, repito, ¿cómo me podría yo defender ahora sí que como profesor en primer lugar, pero en segundo lugar, y más importante, con todo respeto, como ingeniero, decir, oye, pues ¿cómo está trabajando esto? Y ustedes van que vuelan para ingenieros, en un ratito van a ser ingenieros, ¿no? Entonces, ¿qué dirían de esto? Dice, bueno, pues ya los conocimientos que tengo, puedo concluir algo, decir cómo está trabajando este transistor mínimo, eso, yo con eso alegaría
para convencer a otra persona de que sé qué está haciendo este transistor. Repito, ¿qué está haciendo este transistor? En ese momento, nada más en esta, ¿cómo se le dice? En esta condición. Sí, porque si no me doy un quemón, digo, ay, no invente, ya la regué, que va de 12 a 13, no me espanten, ¿no? ¿Podríamos decir que es un amplificador de voltaje? Nos podríamos ir con la finta, pero ¿qué tipo de corriente estamos nada más manejando en este momento, compañero? Nada más en este para hacer corriente directa. Entonces ya bailó. No le puedo decir a una persona que yo ya hice un amplificador de ¿qué? De voltaje, con corriente directa, eso es una mentira. Y segundo lugar, llegaría, y no sé ni quién la formuló, ahí sí les pido su ayuda, y yo la menciono, tiro por viaje, la ley de la conservación de la energía, alguien la formuló y no sé quién es, y debería de saberlo. ¿Cuál es esa ley? Ley de la conservación de la energía, ¿quién me lo dice? Energía o materia, incluso también creo que la mencionan así. La energía no se crea ni qué. Ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Sí, entonces no podemos decir que qué. No, yo tenía 12 volts y ahora ya tengo 13. Espérate, no inventes. Si estás alimentando con 12, ¿cómo es posible que obtengas 13? ¿Que la creaste o eres un dios o qué? Otra cosa que los de electrónica nos creamos dioses, pero no somos. ¿Sale? Ese es un dicho muy antiguo de nuestra especialidad, ¿eh? Aquí entre nos. Pero bueno, si quedó claro, no podemos hacer eso, no podemos inventar eso. Sin embargo, yo puedo hacer conclusiones. Si yo les dijera, oye, pues de perdida vamos a concluir en qué zona estaría trabajando este transistor. ¿Quién me dice? Dado que ya vimos los antecedentes, cómo trabaja en qué, en corte, cómo trabaja en saturación y cómo trabaja en la activa. Entonces, ¿qué dirían? ¿En qué zona está trabajando de perdida? Ya. Estaría trabajando en la zona de saturación por el alto voltaje que presenta, ¿no? Y la baja corriente. No, fíjate bien, aquí está el dibujito. Me voy a auxiliar de este chafa. Dime si la que está de color negro o rojo, la que estoy dibujando en color azul o la que estoy dibujando en color verde es la zona de saturación, es la zona de corte. Dime cuáles son cada una de las zonas. Las de medio, ¿cómo son? ¿Qué zonas están en la de medio? ¿Sería la zona activa? ¿Activa o de qué? ¿Cómo le llamé? ¿Activa o qué? ¿El corte? ¿No? Directo. ¿Activa o? ¿Qué hace el transistor cuando está en la zona activa? Creo que sí lo mencioné. ¿Qué hace? Cuando lo metemos a la zona activa, ¿qué hace? ¿O para qué está? ¿O para qué sirve, perdón? ¿Cómo se llama? El transistor. ¿Como amplificador? Como amplificador. Entonces, esa es una. Ahora nos vamos a la zona de color azul. ¿Qué zona es esta? La que está aquí, la voy a tachonear, toda esta zona. ¿De saturación? Zona de saturación. ¿Para qué sirve el dispositivo en la zona de saturación? Sirve como un interruptor cerrado. Eso es. Y me falta ya nada más la zona de color, ¿qué? Verde. Como un interruptor, ¿qué? Abierto. Abierto. Eso es todo. Como interruptor, ¿qué? Abierto. Entonces ya tenemos las tres zonas. La gran pregunta es, ¿en qué zona echan a andar este diseñador de este transmisor a este transistor en ese momento? Dado que ya tenemos datos, ¿cómo es la corriente de colector? Este no es, perdón. Es este, ¿verdad? Ahí está. ¿Cómo es la corriente de colector? Relativamente. No estaría en la zona de corte. Fíjate bien, repito, fíjate bien, para tratar ahora sí que de salvarnos en la explicación que yo estoy dando, porque yo la estoy dando, no la están dando ustedes. Repito,
para tratar de salvar la situación, ¿qué diría yo? ¿Cómo es la corriente de colector y cómo es el voltaje colector-emisor en este circuito? ¿Cómo debería de ser? Para que salvar la situación de que incluso estás sobrepasado. No sé si me da a entender. Y si me logran contestar esto, pues yo ya les diré cómo le hizo el diseñador, el tramposo, no el tramposo, porque no es trampa. Se supone que fue un diseñador que pues, supo qué hacer, ¿no? El chiste es que yo me imagino que no diseñó nada más esto, debe haber diseñado todas las etapas o la mayoría de las etapas. No, cuando hacen diseños, diseña uno una parte, no es cierto. Una parte y otro cuates diseña otra parte y otro, y nos ponemos de acuerdo de tal manera que funcionen las cosas, ¿no? Eso es un hecho. Al menos lo hacemos así en México. En otras partes del mundo, la verdad, ni idea tengo bien. Sí, ¿no? Entonces, repito, ¿qué diría yo de esto? O sea, ¿cuál fue el problema que se me vino encima al poner este ejemplo? ¿Quién me dice? El problemón que estoy enfrente de los alumnos y le digo, ¿y ahora cómo lo resuelvo? Por estar explicándolo de esta manera. Lo hice a propósito, pero quiero llegar a un resultado. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problemón que me metí yo mismo? Lo voy a subrayar. Aquí está el problemón. ¿Que nos dio más voltaje? Sí, que nos dio más voltaje. Entonces le digo, y en buena onda, alumnos míos, yo trato de justificarles, pero ¿cómo les trataría de justificar? Diciéndoles en qué zona metieron a trabajar este transistor. Y ya no me acuerdo, más bien no me fijé. ¿Quién fue la señorita que dijo la respuesta, digamos, de saturación? ¿Quién fue? No me acuerdo. No me fijé. Yo, profesor, creo. Sí, Dulce, a ver, fíjate bien, ¿por qué está en la zona de saturación? ¿Por qué podría estar en la zona de saturación? Me echo para atrás en esta vela de color azul. ¿Por qué podríamos decir? ¿Qué pasa con la corriente de colector? ¿Cómo es? ¿Cómo es la corriente de colector? ¿Alta o baja? Sería alta y el voltaje de colector emisor bajo. Ajá. Y entonces sería la corriente única. del colector no es la de 3.9 miliamperes. Sí, 3.9 miliamperes, esa es. Entonces, comparada con los rangos que tiene ahí, sería baja. Pues sí, compañero, pero por desgracia, me metí en doble embrollo. Yo no sé qué cantidad. O sea, este es de otro ejercicio para que me entiendas. ¿Qué es lo que necesitaría yo de determinar? A ver, ¿quién me dice cómo determinaría estos valores que yo hice de otro ejercicio? No es de este. ¿Cómo determinaría estos valores? ¿Cómo se llama la recta? Esa sí ya la vi, no sean gachos. La recta que va de aquí, la voy a poner de color negro, sin ni modo. Acá, ¿cómo se llama esa recta? Recta de carga. Recta de carga. ¿Quién me dice para el circuito? A ver quién tiene buena memoria o si tiene anotado en su libreta, me ayudaría mucho. ¿Qué punto es este? ¿Y qué punto es este? El de la corriente en el colector es 0, el voltaje de entrada sobre resistencia. Entonces dime cuánto es. 0, ¿cuánto valía? 12 entre, ¿cuánto vale la resistencia del colector? 3.3 kilos. 3.6 miliamperes. Entonces ahora te pregunto a ti, Rodolfo, eso que decías que era bajita, ¿ahora ya es baja, o ya es alta, o es baja? Pues depende. Hay que compararla, ¿no? Depende respecto a quién, baja y alta respecto a quién. En este caso, la única forma, el único punto que yo puedo comparar es con 3.6 miliamperes, como es. Es lo máximo que puede dar esa corriente.
¿Cuánto nos dio como resultado? Por desgracia. ¿Voltaje? No, de corriente, de corriente. Ah, de corriente. Acá lo tengo, déjame ver dónde lo tengo. Sí, Acá está. 3.9. 3.95. Dime si es alta o es baja con respecto a la recta de carga. Es Hasta es se baja. pasó. No, hasta se pasó. ¿A poco? Teníamos 3.6 cuando más. ¿Cuánto nos dio ahorita en el cálculo? 3.9. Entonces está por arriba de la máxima que nos podía haber dado la recta de carga. Está de la patada. ¿Sí ya lo vieron o no? Ahora nos vamos al otro extremo. Dígame el otro extremo, ¿cuánto vale? El voltaje de entrada, 0,0. Vendrían siendo los 12. 12 volts, 0. Perfecto. Ahí está la recta de carga. Entonces, ¿en qué zona estamos, compañeros? ¿En qué zona está trabajando el transistor? Por lo tanto, este transistor, vamos. ¿Está en la activa? ¿Está en el corte o está en la saturación? ¿En qué zona, repito? Digo que está en la activa. Si estuviera en la activa, ¿qué voltaje colector emisor debería de tener? ¿Ve dónde está la... Aproximadamente de 6 volts, ¿no? De 6 volts. Y no es posible si hasta nos pasamos de voltaje. ¿Ya me di a entender? ¿Nos pasamos de qué? De voltaje. ¿Sí lo ven o no? Exacto. Entonces no está en la activa. Entonces, otra oportunidad. No vayan a mencionar los tres por lo que más quieran, ¿eh? ¿En qué zona está trabajando, por lo tanto? En la zona de saturación. Exacto. Circuito abierto. Zona de saturación. Ahora, ¿cómo justifico esto? Digo, oiga, pero es que yo no lo diseñé. La única forma es que le diría al ingeniero, es que yo no lo diseñé. Lo que pasa es que esta persona, cuando hizo el diseño, dice, ¿qué transistores conseguimos? No es cierto que conseguimos una ganancia de 35. Conseguimos dispositivos que tienen menor ganancia. No tienen 35, ni 100 que me habían dicho. Tienen mucho menos. ¿Quién me dice cómo podríamos calcular la ganancia que podría haber trabajado el diseñador de tal manera que justificar que está bien hecho el circuito, que no se pasa de 12 volts, sino que debe estar por debajo de 12 volts? ¿Cómo le harían? Pues esa ganancia es un parámetro que está en base a dos corrientes. Exacto. Entonces, yo trataría de decir, es que la corriente de colector no es cierto que valga ¿cuántos miliamperes? ¿Cuántos? 3.95. Vale menos. ¿Está claro? Y el voltaje de colector emisor, ¿cuánto vale? Ese sí lo puedo tipificar. Cuando está en saturación, ¿cuánto vale? ¿Cuánto habían dicho? ¿5? No, no sé si se los dije, pero ahí la estoy regando. Repito la pregunta. ¿Alguien sabe qué voltaje colector emisor se presentaba en los de silicio, cuando se saturaba un transistor? Más o menos. ¿Lo dije o no? Acuérdense, por favor, Sote. 0.7 volts. No, 0.7 era entre base y ¿qué? Y emisor. Colector. El emisor es menos. 0.3, acuérdense. 0.3. ¿Sí quedó claro? Entonces, dado que les estoy dando esa característica, quiero un favorzote. Ya nos vamos a desconectar, abusados, ¿eh? Bueno, calcúlenme la corriente de colector cuando está en saturación. Corriente de colector cuando está en saturación, por favor.
El de 0.3, ¿qué onda con ese? ¿Llenan 0.3 volts cuándo? Cuando se satura un transistor de silicio de pequeña señal, el voltaje colector emisor es de 0.3 tipificado. Puede ser un poquito menos, pero vamos, yo lo dejo en 0.3. ¿Sí quedó claro? 0.3 de volt. Por lo tanto, calcúleme la corriente de colector, por favor, cuando está saturado el transistor. Sería de 3.54 miliamperes. 3.54 miliamperes. Ahora, un favor, calcúlate realmente la HFE con la que está trabajando este transistor. No es 35. No es 35. Hasta la voy a quitar. Sería de 31.37. 31 punto ¿qué? 37. Perfecto. Esa es la ganancia. ¿Cómo la obtuviste, por favor? Para que todo el mundo lo capte, ¿no? ¿Cómo obtuviste esa ganancia? ¿Qué dividiste entre qué? Perdón. Sí, sería ya nada más dividir la corriente del colector, la de 3.54 miliamperes. ¿Sí? Entre la corriente de base de 113 microamperes. Entonces, realmente la ganancia que tenía este transistor, repíteme, no, es que no me acuerdo. Sí, de 31.37. No era ni de 35, era de 31, vamos a dejarlo así. ¿Les parece? 31 es la ganancia. Eso es lo que uno desconoce cuando ¿qué? Cuando no diseñó el circuito. Cuando uno diseña el circuito, pues ya uno lo hizo y dice, pues yo sé que lo hice con tal ganancia, no lo hice con 35. Mentira, estos transistores no dan ¿qué? 35. En las condiciones en las que estoy manejando el circuito, la ganancia máxima, por decir algo, es de 30, para cerrarla, nada más. ¿Quedó claro o no? Es de 30. Profe, por favor, ¿podría regresar a la gráfica? Es que creo que me cuesta trabajo ver las zonas. A ver, nos regresamos. Aquí está. A ver si la hago. Ahí va. ¿Cuál es la pregunta? Es que no logro diferenciar las tres zonas. Bueno, antes de que nos conectemos, te voy a tratar de explicar, y si nos conectamos, regreso y te lo explico. Ahí va, ¿Qué distingue? Alguien que me diga qué distingue a la zona de saturación para ver si me doy a entender con el compañero. ¿Qué distingue o cómo está la zona de saturación? ¿Cómo la podría yo identificar? ¿Ya me di a entender? ¿Cómo la podría yo identificar? Suponiendo que hasta fuera práctico, yo tuviera un circuito, este circuito es más, y que yo llegara y le dijera, este transistor está en la zona de saturación. ¿Cómo le haría? ¿Qué les pediría yo? Bueno, el técnico o el ingeniero también, para saber que está en la zona de saturación el transistor, ¿qué haría? ¿Obtendría la corriente del colector y el voltaje colector emisor? Exacto. Entonces, ¿qué pedirías? Pero práctico, no teoría, práctico. Ahorita no sé, preste esto y yo ahorita le digo en qué zona está trabajando. ¿Qué aparatos pedirías, pues? Bueno, pues el osciloscopio. Te mandaste, es demasiado el osciloscopio para esta. Ahora sí, perdón. Entonces, les estábamos platicando de que
cómo hacerle. Yo te doy un circuito práctico y te digo, no seas así, quiero que me digas en qué zona. Y entonces ya acertadamente dijiste, bueno, yo pediría un osciloscopio, sí, pues ya, pero el osciloscopio te daría, pues, niveles de voltaje. Entonces, bueno, está bien, pero mínimo, pues, un multímetro. Y ese multímetro, ¿cómo lo ocuparías para saber que está en saturación o que está en corte o lo que sea, en la activa, lo que sea? Pero ¿qué harías, qué pasos harías para determinar que está en qué? En saturación primero, porque fue la pregunta original tuya. ¿Cómo identifico en la gráfica que está en la saturación, está en el corte o está en la activa? Entonces, ¿qué harías? En el selector de voltaje, lo conectaría en paralelo al colector emisor, tomando como base al emisor. Entonces, la referencia la conectas en el emisor, en la otra punta la roja, la conectas ¿en dónde? En el colector. ¿Y qué debes de medir para decirle a cualquier ingeniero, decirle, ya estoy seguro que está saturado esta cosa, este transistor, perdón? ¿Qué debes de medir? ¿Qué esperas medir, perdón? ¿Qué valor, para que me entiendan? ¿Uno pequeño? Sí, muy bajo. Ya lo tipifiqué yo, repito, porque el profesor de qué? De dispositivos dijo que era típico. El día que ustedes lleguen, no, profesor, está saturado este transistor y no da 0.3, pues me lo demuestran, ¿no? Dicen, no invente, me dio de 0.35. Ah, bueno, pues no fue mucho. ¿Sí quedó claro? Entonces debe de ser bajo. ¿Hasta ahí está claro o no? Sí. Y entonces, la segunda parte, para demostrar al 100% que está saturado, ¿qué otro parámetro debes de medir para convencerte de que sí está saturado? Yo creo que con ese bastaría, pero pues aseguramos. ¿Qué otro parámetro te falta medir? Corriente en el colector. En el colector. ¿Qué esperas medir? ¿Alta o baja? Un valor alto de corriente. Ajá. Que pues como tienes el código de color del resistor, dices, y sé que está alimentado con 12 volts, pues espero medir una corriente próxima, ¿a cuánto? A 12 entre 3.3 kilo ohms. Eso es lo que espero medir. Muy próxima a ese valor. Y entonces, ¿en qué zona, repito, en qué zona estás trabajando? Por lo tanto. En la zona de saturación. Y es cuando tu curva, si utilizaras el osciloscopio e hicieras la curva característica de salida, ¿cómo estaría tu curva en ese momento? Suponiendo que yo, no tanto lo que estoy mostrando como ejercicio de corriente directa, sino con corriente ¿qué? Alterna. Bueno, directa pulsante, verías esto, mira. Verías esa curva. ¿Cómo la estamos viendo, compañeros? ¿Cómo se ve esa curva? Si alguien les dijera, oye, descríbeme cómo ves a la curva, el otro no la está viendo, tú la estás viendo. Entonces dime, oye, dime por favor cómo se ve la curva cuando está en saturación. Dímela. Descríbemela, trata de decírmela con tus palabras. ¿Cómo se ve? Como una línea recta. Pero todavía te falta. Ahí la llevas, como una línea recta, pero ¿qué más? Porque el otro cuate es una línea recta y se empieza a imaginar miles de líneas rectas, así, parada, acostada, inclinada. ¿Cómo me lo imagino? Síguele. ¿Qué más? Y pues está pegada, bueno, está más cerca al eje Y. Exacto. Ya te estoy complementando, para que ayudes más al cuate ese, porque es mentira lo que estoy diciendo. ¿Qué tiene allá en la parte de arriba? No sé si la veas. Ya la completé. Una arista, una pestañita, una curva. Una pequeña curvita ahí. Se alcanza a ver la pequeña curvita. Pero pegada ¿a qué eje? Ya lo dijiste. ¿A qué eje? Al de la corriente en el colector. Exacto. Por lo tanto, repito, creo que va por ahí tu pregunta. ¿Qué voltaje a colector emisor hay aquí? Para abajo lo voy a trazar. ¿Bajo o alto? Es bajo.
¿Y cuánto es típico por el profesor? Tipificado, perdón. 0.3. Ajá. Esto, ojalá, y aunque sea, lo hagan con el simulador, ¿me entiendes? Meterlo a saturación y decirle, oiga, profesor, el simulador me da 0.4, no invente. Ah, bueno, pues depende de ese transistor. Ese transistor, su modelo da 0.4, ya ni modo. ¿Quedó claro? Sí. Y sin embargo, si nos ponemos necios, ¿qué harías? Vamos a suponer que ya armaste tu circuito y dices, no, lo quiero a fuerza que dé 0.3 lo posible. Yo puedo mover las cosas. ¿Qué moverías para que se redujera todavía un poquitito más el voltaje? Colector emisor. Los resistores. ¿Cuál moverías? ¿Cuál? Nada más uno. El de... el del colector. Y es cuando Rodolfo, ahora de cocos al alumno, ¿cuál es la terminal que tiene control en un transistor? Lo he dicho como 20 veces, no te miento. La base. La base, entonces, por Dios, muévele a la base, deja al colector en paz. Vete a la base. ¿Qué le vas a hacer al resistor de base? Pues hay que disminuir el voltaje, entonces hay que disminuirlo también. Hay que aumentar la corriente, disminuir el voltaje. Muy bien, entonces, ¿qué? Disminuye el valor de la ¿qué? De la resistencia de base. ¿Qué va a pasar con la corriente de base? Dime. Se va a modificar, va a aumentar. Va a aumentar. ¿Qué le va a pasar a la corriente de colector, por lo tanto? También aumentará. Aumenta. Y por lo tanto, eso es propio del transistor. ¿Qué le va a pasar al voltaje colector emisor? Va a disminuir. Va a disminuir, pero, pues no, o sea, es una característica. Dices, no, ya, por más que le reduzcas, le aumentes la corriente de base, ya no voy a bajar de 0.3. Ya no voy, porque ya es propio. Son por las junturas que están en medio, no las puedes desaparecer. ¿Está claro? No cierra, el interruptor no cierra completamente. No cierra completamente. Por eso, si tú tuvieras en tu poder compuertas, que creo que ya vieron esa materia, ¿no? Se llama circuitos digitales, me parece que me dijeron, ¿no? Compruébenlo, ¿no? Midan el voltaje a la salida de la compuerta cuando está en nivel bajo y nunca va a dar 0 volts. No da 0 volts. No da 0 volts. ¿Por qué no da 0 volts? Por las características de las junturas. De los transistores que se están usando, que los han mejorado, repito. Los transistores bipolares no son los únicos. Hay otros transistores que, bueno, producen un poquito menos de caída, ¿no? Pero no han conseguido que sea 0. No lo han conseguido. Oiga, profe. Sí. Los discos de estado sólido almacenan a base de diodos o de transistores. De transistores, principalmente. Sí, de transistores, ¿verdad? Es que sí, la de circuitos digitales la da la Academia de Computación. Sí. Pues entonces solamente vemos como que tablitas y cosas así. Sí, esa es la gran diferencia. Yo les decía, ¿no? ¿Qué sería de las especialidades si no existiera la electrónica? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué sería de ellas? De todas, ¿eh? De todas. O sea, estos avances de la electrónica, ¿qué consiguieron? ¿Qué han conseguido? Un avance. Aparte, no tenían ni idea de que las compuertas estaban hechas por estos elementos. ¿No? Y entonces deja de eso. Vamos a suponer que yo te dijera, vamos a criticar a las especialidades. Y es que yo, la verdad, una vez, no una, hasta 2 veces, y llegó un momento que se enojaron y dije, no, ya muere. Pero ya ven, bueno, no me conocen ustedes, pero yo sí soy medio necio. Entonces, una vez expuse y les dije, miren, y puse a ver si la encuentro en un ratito y pongo la ilustración, pero se las describo. Les puse así.
las comunicaciones sin electrónica. A ver, ¿cómo sería la ilustración? Piensen en el área de comunicaciones, en donde yo ahorita tengo en mis manos un celular, que ya está bien grande, a mí no me gusta este tamaño, pero bueno, de todos modos, ese celular, ¿qué sería de él si no existiera la electrónica? Si no hubiera avances tan fuertes en la electrónica, ¿existiría ese celular? No. No, no habría comunicaciones. Entonces se enojaron. Entonces le pregunto, ¿alguien se sabe en las demás especialidades? Es computación, acústica. Hasta ahí para Rodolfo. Computación, ¿qué sería de la computación sin electrónica? ¿Qué sería de tu computadora? Pues no serviría, ¿no? Por más que le hicieran, por más que programaras, ¿qué programas? ¿Qué programas si no está ahí atrás el que le llaman qué? ¿Cómo se llama lo que está adentro? Ya se los dieron esos nombrecitos. Sería con tarjetas perforadas, ¿no? Hasta ese extremo, ¿no? Se le llama hardware. El hardware tan poderoso que tienes ahorita al frente no existiría si no fuera por la electrónica. ¿Sí quedó claro? ¿Y qué sería vamos con otra especialidad, compañeros? Díganmela, la que quieran. La que se sepan, vamos. ¿Otra es control? Vamos con acústica primero. No, pues estarían en la calle los de acústica. Y eso que de tiempos inmemorables la acústica avanzó. Sí saben en dónde avanzó mucho, por ejemplo, con los teotihuacanos. Sí saben eso, ¿no? No. ¿Qué? Porque en Teotihuacán había una resonancia perfecta o algo así, o un eco. Resonancia, lo que acabas de decir, resonancia perfecta. Tienen una sala que ya quisieran fabricarla ahorita hacer una sala como la que hay en Teotihuacán. Y cada vez que voy, bueno, que escucho a uno de los guías, digo, ¿qué verdad dice, no? No sé si la han visto en Teotihuacán, se ponen a aplaudir y se oye como si estuviera un pájaro aleteando con el puro aplauso. No se vaya a enojar, profe, pero hasta la fecha no entiendo muy bien la resonancia. Bueno, pues ese es un fenómeno que lo debemos de entender al 100%, ¿eh? Nosotros lo debemos de entender, qué cruel. Es un fenómeno, pero que está en la naturaleza y que fue descubierto por el hombre, no es inventado por el hombre. Eso ya está en la naturaleza, pero lo fueron encontrando, les digo, del tiempo de los teotihuacanos, ¿no? Imagínense, ¿no? Ahí sí la acústica ha avanzado mucho, pero la acústica actual no sería nada sin la electrónica, no sería nada, tampoco. Entonces ya nada más, ¿cuál nos falta? ¿Qué otra especialidad nos falta? Control, ¿no? Sí, creo que sí es control. O nos falta sí, control. Control, pues también. Harían un control mecánico, porque el control existe desde antes de la electrónica, pero se hacía de manera mecánica. Entonces, no, ya el control ahora se hace electrónico y pues por eso se consiguen lo que vemos ya como realidad, que es lo que presumía uno que fue mi alumno, ¿eh? Cuando se hizo la plática también dio una plática que dice, no, es que con el control, lo que ven ustedes que ya el coche se estaciona solo, no se podría hacer sin qué, sin el control, sin la especialidad de control no se podría hacer esto, de estacionar un coche solito, se estaciona el canijo coche, pum, pum. Y sí es cierto, pero yo lo pensé, dije, bueno, sí es cierto, pero si no hubiera toda la electrónica, pues no harías nada, no podrías estacionar el coche. ¿Qué se necesita para estacionar un coche solito que lleve electrónica? Olvídense del control. Mínimo, mencionen algo que piensen que tiene un coche que se estaciona solo. ¿Cámaras? Arriba de las cámaras. Sí, ¿Un sensor de proximidad? Sensores, tiene cámaras también, sí es cierto, pero las cámaras son secundarias, si no las pongo, no, de todos modos jala, ¿no? Los sensores, él solito con los sensores, y los sensores son ¿qué? Actualmente,
son electrónicos. Entonces no nos hagamos, ¿no? Todos estos avances se han conseguido gracias a la electrónica, pero pues es un chascarrillo, que quede como tal, ¿no? Porque no, sí se enojan y feo. Entonces, por eso es mi opinión personal que la mejor especialidad es ¿qué? ¿Cuál es? Electrónica. A fuerza, ¿no? Aunque se enojen, pero pues son más populares. ¿Cuál es la más popular? Ustedes ya deben de saber. La más popular. Acústica. No, acústica no, fíjate que no. Computación. No, Computación. no, la más popular es comunicación. Los de comunicaciones tienen una bola de grupos en especialidad. Una bola de grupos. Nosotros tenemos re poquitos, a veces nada más tenemos uno. Entonces ustedes dirán, la más popular es comunicaciones. La segunda, en popularidad. ¿Qué piensas? Acústica es popular también, sí, cierto. Ya está ganando mucha popularidad. Perfecto. Tercera. Control, ¿no? Computación. Computación es más popular. Le gana todavía. Luego, ahora sí, ¿cuál? Control. Control. Y la menos popularidad es electrónica. Pero pónganla exactamente al revés, en el orden de cuál es la mejor a la peor. Bueno, ahí se echan un entre comunicaciones y acústica. Esto ya me oye, mis compañeros me van a matar, no es cierto. Sí, es lo que dicen. Todavía tenemos prestigio, Todavía tenemos bastante prestigio. Pues de hecho, si la electrónica, profe, no hubieran nacido ni tampoco Pita ni SCOM, ¿no? Que ahorita son tan populares. Ya diste con el punto. Esas escuelas no existirían. Y el gran problema con UPITA y con SCOM, principalmente con UPITA, es que no aprenden nada. No aprenden mecánica, no aprenden electrónica, no aprenden nada. Digo, Dios mío, pues aprendan de perdida algo, ¿no? Pues no, están bastante mal. Todos nosotros, nuestro objetivo es que aprender, cuando menos, estoy hablando de mí, electrónica, ¿no? Esto que les estoy tratando de transmitir, que son los que, la materia de qué, de dispositivos, domínenla, compañeros, domínenla lo mejor posible. Y lo que dije ya varias veces, no crean todo lo que digo, vayan a los libros, ¿sale, vale? No se queden con lo que dice el profesor, ¿no? Eso. Porque el profesor se equivoca. A todos tenemos errores, ¿no? Claro que la diferencia es que cuando yo me equivoco, pues lo trato de corregir, ¿no? Ay, perdón, me equivoqué, ¿no? ¿Sale? Muy bien. ¿Dudas, compañeros? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No tienen preguntas? Entonces, no se les olvide entregar sus trabajos, compañeros. Todavía voy a hacer algunas evaluaciones y ya prometo que voy a acabar entre hoy y mañana de evaluar ya todo el grupo. ¿Sale, vale? De acuerdo, profe. Creo que mañana, ¿para qué le presumo? Mañana acabo. Sale, vale. Pues cuídense, que estén bien. Ya pasé lista. Nos veríamos. ¿Cuándo nos toca clase, compañeros? ¿Mañana? Mañana. Sí, mañana. Nos vemos mañana. ¿Sale, vale?